Y bien, estamos con Hugo Neira, quien ha sido jefe de la Biblioteca Nacional, pero es un escritor, es un historiador, en fin, es un sociólogo que ha publicado muchísimos libros muy buenos y acaba de sacar este que se llama ¿Qué es República?, que es un libro muy original, porque busca, traza, digamos, la noción de república y la realidad de la república, porque mezcla el concepto con los hechos históricos, desde la época de los griegos hasta la actualidad. Entonces trata el desarrollo del concepto de la idea y también el desarrollo de la concreción real de la república. Interesantísimo como enfoque, como riqueza en el análisis. Te felicito, Hugo, realmente. Muchas gracias, Jaime, cuánto me alegro y te doy gracias por la invitación. Y esa es una lectura que acaba de hacer. Mira, a esta hora, anoche, estaba presentando el libro. Y bueno, tenía dos comentaristas estupendos, ¿no? Carlos Menéndez y Martín Tanaka. Y más o menos me dijeron eso. Y el público estaba muy conmocionado por lo que estaba pasando en la parada. Sí, pues. Entonces yo te pediría, si estás de acuerdo, brevemente, pues no quiero ser egoísta y hablar de mi libro, y quisiera hablar de mi libro, pero comentarte un poquito mi impresión de ciudadano y sociólogo. En realidad, yo había ¿no? pensado de destinar por lo menos media hora a esta conversación, por lo menos, pero la barbarie ha borrado la República. Casi la ha borrado. ¿Qué república? Sí, yo te respondo rápidamente. ¿Qué república? Es la formalidad. Es la formalidad. Claro. La formalidad va cambiando. Bueno, eso se me acaba de ocurrir aquí en Lima, no está en el libro, con lo que está pasando. Es la ley, está vinculado. La ley, el orden. respeto a la ley y el orden. Esa es la república. ¿Qué es una república? Bueno, en primer lugar, ¿por qué escribo estos libros? Hay momentos en la vida yo me he puesto a pensar qué puedo hacer, y entonces quiero escribir libros que son tratados de filosofía política, como tú bien has visto, los conceptos y las concreciones. Y en algún momento Carlos Menéndez, que es muy inteligente, me preguntó, ¿y qué sigue después? ¿Y por qué la república? Y entonces le dije, muy sencillo, cuando me he puesto a pensar, la república es la forma política más elemental, la primera de todos, antes que el Estado y antes que la nación. Como tú sabes bien, la república aparece con otro nombre, con los griegos, cuando ellos organizan la polis, la ciudad, que eran muchas cosas, ¿no? Y no tenemos tiempo de desarrollar eso, pero tenían normas, ¿no? Leyes, que las escribían en las calles de Atenas en mármol. Luego pasa a Roma y la res pública, ¿no? Claro. Que inventan el derecho los romanos. Luego se va a sumergir, pero organiza las monarquías, ya estamos en el siglo XVI al XIX, las monarquías nacionales que tenían sus reglas, y reaparece de nuevo con la Revolución Francesa y la Unión Americana como organizaciones de sistemas políticos sin reyes. Entonces yo lo que he hecho es seguir este proceso, el concepto como ha ido cambiando, y en cada caso hacer estudios concretos, y en cada caso hago dos cosas. Una, que las dos son recursos universitarios en formación francesa, un cuadro general, un tableau que dicen los franceses, ¿no? Donde pongo las instituciones, por ejemplo, romanas. Cuesta trabajo hacer esto en muy breve tiempo. Y luego los pensadores, y hago un comentario de texto de Polibio, de Cicerón, de San Agustín, ¿no? Y de San Agustín, ¿no? Y me pongo a hacer. Lo mismo pasa en el caso francés. Entonces eso lo he hecho con una idea de manual también, ¿no? Una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué república y no democracia? Porque ¿Qué se diferencia la república de la democracia? Primero, como te digo, porque comienza con las formas republicanas, de las cuales organizan todo tipo de sociedad, incluyendo las monarquías, tienen reglas y leyes. Entonces había que pasar en qué momento la democracia aparece de nuevo, después que apareció en Grecia, en Florencia, y reaparece en Francia. Pero yo voy a tratar eso cuando aparece la nación moderna y el Estado moderno. Entonces, un poco después. Ahora pasamos a la parada. Bueno, a ver, ¿cuál es tu apreciación acerca de esto? He escuchado a Marita Glave, ¿no? Marisa Glave. Glave, que no tengo el gusto de conocer personalmente, me parece muy interesante lo que ha dicho, también Sionis, por una razón muy sencilla. Nada es más difícil que organizar el desorden. Y estamos en una situación en que cualquier cosa que se haga por organizar la informalidad es impopular.
y tiene resistencias. Y esto nos lleva a otra cosa mayor. Estamos en un momento en el Perú de transición de una sociedad rural o urbana, que es mayoritaria, a una sociedad moderna con grandes dificultades. Yo quisiera decirte, Jaime, que yo pienso, como muchos, anoche hablábamos eso con Martín Tanaka, Julio Cosler, en una reunión también presentando el libro Clara Menéndez, a cuanto más desarrollo económico venga, ¿quién estaría en contra de eso? Vendrán más conflictos y dificultades, claro, porque viene la dinámica de clases, quienes no quieren perder privilegios en la parte social arcaica y retrasada del país, etcétera. Entonces tenemos que prepararnos con periodos transicionales muy difíciles. Ahora bien, lo que pasó en la parada, observándolo, que me parece primero dramático, terrible, y a la vez muy interesante, sí, desde el punto de vista sociológico. Yo no quisiera tocar el tema de la revocatoria, los mecanismos que se han usado, no tenemos tiempo, no me parece. Quisiera ver otra cosa que mi mentalidad de sociólogo observa. El tema de la violencia venido de lo que se ha llamado vándalos. En primer lugar, lo que han hecho es imperdonable, sin duda alguna, delincuencial. Pero me pregunto de dónde proviene. Si nosotros recordamos las imágenes que hemos visto todos, estremecidos, porque realmente esto parece un tarata, ¿no? Un escándalo que acá descubrimos que hay una violencia larvada en donde. Tenemos la costumbre de llamar a esto lumpenproletariado, ¿no? El sector popular, ¿no? Desconectado de la economía, delincuencial, que no le queda sino otro camino que el delito. Pero fíjate una cosa, Jaime. En este momento, dice el Banco Mundial, que de 10 jóvenes en esa edad de 18 a 23, hay 3 que estudian. De esos 3, 1 solo estudia, 2 estudian y trabajan, y hay 7 que no hacen ni estudiar ni trabajar. ¿7? 7. Yo había leído que eran 5. Bueno, pero es 7. Enorme. 7 son 3 o 4 millones. Y entonces, si esto es verdad, lo que hemos visto aparecer es la punta del iceberg, ¿no es cierto?, de un fenómeno muy grave, tan grave, fíjate que en España se están aterrando porque sobre 4 jóvenes ya hay 1 que ni trabaja ni estudia. Bueno, es un milagro que no se dediquen al delito, pero en esto, para resolver ese problema, me atrevo a decir que es más grave que el enfrentamiento al antiguo sendero, porque tienes que remover la educación peruana, porque terminan secundaria y no ingresan a la universidad. Así es. Como tú sabes, la universidad, los estudios superiores en los países desarrollados es Francia, por ejemplo, que conozco bien, si esto es 100, 30% de la universidad y el otro 70% son enseñanzas superiores, pero no necesariamente doctorados universitarios, en diversos tipos de técnicas de peritos. Y entonces aquí tienes que remover la educación, en primer lugar, crear otro tipo de educación en la que los que salen de secundaria tengan oficios concretos para trabajar. Segundo problema, la policía. Los hemos atado de manos. ¿Pero qué dice la gente en las calles? Los policías van al sacrificio. Con los derechos humanos hemos terminado por crear un tipo de policía que me permite decir, como viajo y vivo en el extranjero, no existe en ningún lugar del mundo. Países que respetan los derechos humanos como Alemania o Estados Unidos, el policía es temido y respetado, y el hecho que saben que puede usar las armas es inhibitorio. Entonces nos hemos ido muy lejos en ese laxismo. Tenemos que modificar la policía. A mí esto me conmueve por 2 razones personales. Yo crecí en un barrio muy turbulento, que era Lince. Y entonces de Lince salieron profesores, maestros, el padre Augusto Bencevil, y también salieron ampones. Entonces conozco un poco cómo se genera esta violencia popular y juvenil. Y mi padre era policía. Y Lince era tan difícil de visitar que mi padre se cambiaba de traje para poder entrar a Lince, donde yo vivía con mis abuelas. Esto significa que aquí no solamente se trata de un problema coyuntural, sino profundo, en la que todos tenemos la culpa, todos, de haber abandonado la educación como está,
en la situación en que está, en la que no forma profesionales al punto, Jaime, ni técnicos, que a ti te interesa y a mí también tanto el destino de la economía y las empresas, ya están viniendo empresas del extranjero que tienen que venir con mandos medianos, expertos extranjeros, porque no hay el personal calificado en el Perú. Entonces tú lo tienes en la calle. Bueno, pero las universidades públicas pues deberían, hay una falsa autonomía. El Estado tiene que hacerse cargo de sus universidades, tiene que tener, no sé, nombrar unos directorios en las universidades que funcionen y que cambien, que digamos, reorienten esas universidades hacia las necesidades del mercado. Pero si tú le pides a las empresas privadas que inviertan en educación privada pública, en ciencia, en tecnología y aplicación, como conocen ellos que ocurre en otros países, vas a tener una apertura. No nos hemos dado cuenta, nos hemos desinteresado de esos chicos que ni estudian ni trabajan y están en la calle. Y son una masa de maniobra terrible que se contrata. Es un mercado de la violencia. Entonces a mí me preocupa mucho. Ha aparecido ahí. Un mercado de la violencia. Buena frase. Se vende la violencia. Muy buen punto. Eso es algo en lo que tendríamos que fijarnos. Ya lamentablemente no tenemos más tiempo. Entonces nuestra república es incompleta hasta que no sea por completo formal. Yo estaré detrás de todo lo que sea respeto a la autoridad de la ley y no tengo ninguna simpatía con quien la ejecute, pero es muy difícil y eso implica impopularidad. Impopularidad pues es un riesgo que quienes tienen cargos políticos tienen que correr. Así es, efectivamente. Hugo Neira, muchas gracias y felicitaciones por este libro que es República. Me encanta que te guste. Me ha gustado mucho. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.